Buenas tardes, amada iglesia. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús a nuestro canal de YouTube, a continuar nuestro mensaje de la semana pasada, el llamamiento de Dios, ahora en la segunda parte, la parte que le va a enseñar y le va a revelar el propósito eterno. Esta pastora, evangelista y misionera Janet Rojas les da la bienvenida a nuestro ministerio, Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios, les da la bienvenida a nuestro canal de YouTube. A los que no están suscritos, suscríbanse para que puedan seguir recibiendo la palabra del Espíritu. Pinchen la campanita y semanalmente van a estar recibiendo automáticamente la palabra del Señor. Amén. Bueno, amado, vamos a orar al Señor para entrar en esta profundidad de este tema que vamos a ver. Una palabra muy poderosa para seguir edificando nuestras vidas. La semana pasada estuvimos viendo llamamiento a Dios, el llamamiento a Dios 1, primera parte. Ahora vamos a ver el llamamiento a Dios, parte número 2. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él nos direccione y nos dé toda bendición de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos en esta tarde, Padre. Te damos las gracias por la palabra que tú nos enseñarás, nos revelarás, nos mostrarás, Señor amado. Y que podremos, Señor amado, sentir tu presencia, tu amor, tu gracia, la revelación, la enseñanza. Todo lo que tú quieras hacer con nuestra vida se cumple. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque vives, porque reinas, porque eres santo, porque eres bueno, porque eres real, porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Atamos todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu que no te adore, que no te glorifique, lo atamos, lo expulsamos de este lugar, declaramos los cielos abiertos para que descienda tu gloria en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aquí estamos, amados. Vamos a entrar en la profundidad de la palabra. Este estudio va a ser de mucha enseñanza para tu vida. Van a haber muchas cosas que se te van a revelar a tu espíritu y te van a servir para avanzar por todos esos propósitos que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos al libro de Filipenses 3, del 13 al 14. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto se lo dice Pablo a los filipenses. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Él mismo tenía claro que tenía un llamado de Dios y que había una meta que cumplir. Amén. Dios hizo sagrado, separado y exclusivo el llamado a la salvación. Nuestro llamado a la salvación, amado, es completamente divino. Es para los escogidos, es para los amados, es para la iglesia. En algunas ocasiones Dios llamó a ángeles y a hombres para cumplir ciertas tareas. Estos son llamados por órdenes divinas. Y también llamó a inconversos para realizar alguno de sus propósitos. Su soberanía todo lo permite. Pero nuestro llamado a la salvación, nosotros, la iglesia, es un llamamiento especial. Es un llamamiento poderoso. No es cualquier llamamiento. Vamos al libro de Romanos 11, del 28 al 30. Romanos 11, del 28 al 30. Dice así la palabra de Dios. Amén. Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable el llamamiento. Nada ni nadie te puede quitar tu llamado, porque Dios lo ha hecho. Nuestro llamado es especial. Aquí Pablo les habló a los israelitas, pueblo escogido y llamado por Dios.
Nuestro llamamiento es irrevocable. Eso significa que una vez que Él te llama, no va a cambiar de propósito, no va a cambiar de idea, no se va a arrepentir de haberte llamado. Es irrevocable. Él no se va a lamentar de la decisión que ha tomado de llamarte al Evangelio. Pese a todo lo negativo que vivamos como escogido, los procesos que Dios debe someternos para alcanzar su propósito en nosotros. Para que nosotros alcancemos la plenitud en Cristo, para que nosotros alcancemos la plenitud en el propósito de Dios, tendremos que pasar por muchos procesos. Vamos a tener que ser pulidos. El Señor va a trabajar en nosotros. Su llamamiento es eterno y sin arrepentimiento. Aunque Dios nos envía, amada iglesia, a predicar el Evangelio a todo el mundo, por injusto que parezca, este llamamiento general a todos los hombres, sin excepción, no provee de salvación a todos. Nosotros somos llamados a extender el Evangelio, a extender el reino, a predicar la palabra de Dios. A todos. No sabemos quiénes son las ovejitas y los cabritos, pero dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejitas despertarán, pero los cabritos no despertarán, y ellos no recibirán el plan de salvación. Dios sabe quiénes son los que creerán y se convertirán a Cristo, porque Él los tiene escogidos desde antes de los tiempos de los siglos. Sin embargo, Él llama a todos al arrepentimiento, pero la mayoría no lo hará. El libro de Hechos 17, del 32 al 30, del 30 al 32, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, la iglesia es la que escucha la palabra de Dios. La iglesia es la que se arrepiente, la iglesia es la que se convierte, porque la iglesia es la que recibe el llamado. Mas los otros no reciben el llamado. Aunque nosotros predicamos el Evangelio, estamos llamados a extender el Evangelio a todo el mundo, pero no todos despiertan, porque no para todos es el llamado. Muchos van a escuchar la palabra, pero para ellos no se va a entender y no se van a despertar. Solo despertarán los escogidos para vida eterna. Solo despertarán los ordenados para vida eterna. Los demás seguirán durmiendo para su juicio final. Amén. El libro de Marcos 16, del 15 al 16 dice: id por todas las naciones y haced discípulos a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así lo establece la palabra de Dios. Así lo establece para su iglesia. Así lo establece para su pueblo. Amén. El rechazo al llamamiento divino por medio de la predicación, cuando a la gente se les predica la palabra y rechazan el llamado al arrepentimiento del Evangelio, será ese el factor decisivo contra el incrédulo en el día del juicio final. En el día del juicio final, amada iglesia, cuando el inconverso quiera entrar al reino de los cielos, cuando él sea llamado a dar cuenta de sus pecados, cuando se abra el libro, no el libro de la vida, sino el libro que está con los pecados, con el juicio, en el gran trono blanco, ellos van a querer entrar al reino de los cielos. Pero la palabra de Dios que dice que Él le dirá: no os conozco, hacedores de maldad, apartaos de mí al fuego eterno. El libro de Mateo. Amada iglesia, Dios tiene propósito para nosotros como iglesia. Dios tiene un llamado. Cada vez que tú predicas la palabra y la palabra cae en buena tierra y escuchas la palabra, la iglesia se convierte. Pero cada vez que entregas la palabra y hay pueblo que no se convierte, es porque no están siendo llamados, solamente están escuchando la palabra. Pero ese mismo rechazo que ellos tienen hacia el llamado,
hacia el arrepentimiento será un factor decisivo en el día de su juicio. Porque ellos no podrán decir, es que nunca escuché tu palabra, porque Dios le habló, y ellos dijeron, no, cerraron la puerta. Amén. El rechazo al llamamiento divino por medio de la predicación del Evangelio. Juan, el libro de Juan 3 del 17 al 18, el libro de Juan 3 del 17 al 18, gloria a Dios, dice así la palabra de Dios. Poderosa es la palabra que nos enseña, amados, y nos cambia de reino. 3 del 17 al 18. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este es el infierno. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Repito el 17, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y va a quemar la paja. Solamente el trigo será tomado, pero la paja será quemada en el fuego que nunca se apagará, que es el infierno. Dios llama a los que serán salvos por determinación divina. Hay una determinación divina a la salvación. Los que van a ser salvos, los ordenados para vida eterna, el pueblo de Dios, las ovejitas del Señor, ellos despertarán a la voz de su Padre y serán levantados y serán transformados. Eso se llama llamamiento divino, toque de Dios, un toque celestial, un toque que viene de arriba, amados. Mira, el libro de Hechos 2, del 38 al 41, habla algo que es realmente impactante. Hechos capítulo 2, del 38 al 31. Dice así la palabra de Dios. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cada persona que recibe a Cristo debe bautizarse inmediatamente. Debe recibir el bautismo de salvación. Porque el arrepentimiento está unido al bautismo. Aquí lo dice la palabra. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Para recibir el perdón de los pecados necesitamos a las personas llevarla a Cristo y bautizarla inmediatamente. Y tú me dirás, pero ¿cómo los voy a bautizar si le estoy predicando en la nieve? Le estoy predicando en un campo donde no hay agua, en el desierto. ¿Y quién te dijo a ti que tienes que tener un río para bautizar a las personas? Cuando Jesús se bautiza, dice la palabra que Él entra al río y sale del río. No dice que Él se sumerge. Tú tienes que bautizar a las personas con agua, echarles agua en su frente y decirles, recibe el bautismo de salvación para vida eterna. Porque es un acto espiritual y necesario. No podemos esperar que pasen los meses y los meses para que esté un día bonito, un día de paseo, para que haya un río, para poder bautizarlo. El bautismo de salvación es para vida eterna y tiene que ir junto con el arrepentimiento de pecado. Porque el arrepentirse, el convertirse al Señor, el aceptar a Jesús como su Salvador personal, amada iglesia, es para perdón de pecado. La larga lista de pecados es perdonada y olvidada. Pero el bautismo del agua es para un convertimiento. El viejo hombre, la vieja mujer, las viejas costumbres, la vieja vida y pasada vida, dice que queda sumergida en las aguas espirituales y renacen como un nuevo varón, una nueva mujer. Una enseñanza de lo alto. Y el versículo lo vamos a leer hasta el 41. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios nos llamare. Con otras muchas palabras testificaban y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan. Él bautizó ese día a 3.000 personas. Pedro, amada iglesia, Pedro que había negado 3 veces a Cristo, 3 veces lo negó. 3 veces él dijo, yo no lo conozco, no sé quién es él. Pero ese día no estaba él completamente convertido. Cuando Dios lo convierte, cuando él está en el proceso de crecimiento de su vida, y después ya está formado como Dios lo quería formar, dice la palabra que en aquel día él bautizó como a 3.000 personas. 3 veces le falló, 3.000 personas él convirtió. Cuando Dios te llama al Evangelio, cuando Dios te llama a sus caminos, tú entras como un bebé espiritual y se cometen muchos errores. Pero en el caminar del Evangelio Él te da la madurez, te da la solidificación de tu salvación y tú entras a un proceso con Dios. Y aquí Él, 3.000 personas convertidas al Señor. Mira, amado, hay un propósito para todo. Hay un llamado, y aquí no habla de un río, aquí no nombra que hay un río ni está el mar. Fueron bautizados, el agua se les derramaba. El agua, amado, el agua el que limpia el corazón del hombre, esa agua espiritual. No es el río, amado, no es el mar, es el agua, una porción de agua espiritual ungida, limpia el corazón del hombre. Y sella su llamado, su llamamiento a la salvación, a la vida eterna. ¿Amén? Y el versículo 47 dice, de aquí mismo de segunda de Hechos capítulo 2, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, porque entra la misericordia de Dios. Cuando tú entras en la obediencia, cuando tú entras en el propósito de Dios, entra la bendición, la abundancia, la multiplicación. Dice, y Él añadía cada día los que habían de ser salvos. Aleluya. Pedro da un mensaje general a todos y le dice que el perdón de pecado y el Espíritu Santo son para los que el Señor llama. Solamente la salvación es para lo que el Señor llama. Amén. Por eso no todo el mundo entiende el Evangelio. En Antioquía Pablo predicó a Jesús y gentiles por igual, pero creyeron solo los gentiles y no todos los gentiles tampoco, sino que aquellos que estaban ordenados para vida eterna, los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Gentiles que eran del Señor, y los judíos no quisieron nada. Vamos al libro de Romanos 8:28, lo habíamos leído en el primer versículo, pero lo vamos a leer de nuevo. La primera parte, 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Dice que serán llamados los que son parte del propósito de Cristo, para los cuales el Señor tiene planes, tiene propósitos. Esos van a ser despertados y van a ser llamados. Hay un propósito eterno en los escogidos. En algún momento de sus vidas serán llamados por el Espíritu Santo. En algún momento la iglesia va a ser despertada. En algún momento la iglesia va a ser levantada, pero van a ser los que son llamados a los propósitos eternos. Si hoy en día hay pueblo de Dios que aún está en el mundo, ellos van a ser despertados en algún momento. El Espíritu Santo llama a los escogidos y los predestinados. Los que Dios ya predestinó antes de la fundación del mundo, para ellos también es el llamado. Para avanzar hacia su glorificación, para avanzar hacia la exaltación. Por eso el llamamiento es divino y es para el pueblo, para los escogidos, para los que están predestinados de antes de los tiempos de los siglos. Y el mismo Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Un trabajo perfecto, un trabajo, amada iglesia, divino, celestial, de los cielos, eterno. Tu llamado no fue por un hombre,
Tal vez a ti te predicó una vecina, un amigo, un hermano. Pero no fue él que te llamó, fue el Señor que lo usó a esa persona para llamarte al Evangelio y para que te conviertas de tus malos caminos. Amén. Dios tiene planes para ti. Dios tiene propósito para tu ministerio. El llamado es celestial y es glorioso. Por eso tienes que aprender a hacer la voluntad de Dios, aprender a alimentarte con la palabra del Espíritu, la palabra que edifica, esa palabra que cambia tu corazón. Sin excepción dice que los predestinados son llamados por Dios, no con el llamamiento general, sino con el llamamiento eficaz que les trae la salvación. La salvación la da el Señor. Es un llamamiento completamente eficaz para nosotros y lo fue para los que estamos caminando. Por medio del llamado se cumplirán dos objetivos: la justificación y la glorificación. ¿Cuál es la justificación? Que Él te perdona tu larga lista de pecados, lo perdona y lo olvida, te justifica. Quedas llamado justo delante del Padre. La sangre de Cristo te justificó. Y la glorificación es cuando seamos llamados, levantados a la vida eterna. Dice la palabra que seremos transportados hacia arriba y en el aire recibiremos un cuerpo glorificado. Y llegaremos a la eternidad de Dios con un cuerpo glorificado. Qué hermoso nuestro Señor, cómo nos enseña la palabra, cómo nos revela, amado, el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Este es día de crecimiento para ti. Este día que Dios ha creado para que tú entiendas esta palabra. Esta palabra tienes que compartirla con aquel necesitado, porque es para avanzar, para extendernos, amado, en la misericordia de Dios. Dios le llama a sus escogidos vasos de misericordia. Así somos llamados por el Señor, vasos de misericordia, porque ahí Él puede depositar el vino fresco, ahí Él puede depositar el vino nuevo, ahí Él puede depositar la revelación, la gracia, el entendimiento, el propósito. Vasos de misericordia, amén. El libro de Romanos 9 del 21 al 24 dice así: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de la ira, preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano. Los vasos de misericordia, amados, somos nosotros. Y dice que Él nos preparó de antemano. Aleluya. A los cuales también ha llamado a estos, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Somos llamados por la gracia de Dios. Somos llamados por el poder divino de Dios. Hay una salvación entregada para la iglesia. Hay un propósito entregado para la iglesia. La iglesia tiene que avanzar con propósitos eternos. La iglesia tiene que avanzar sólida, entendiendo el llamado, entendiendo su salvación. Esta salvación es eterna. Esta salvación tiene vida para tu vida. Por eso es necesario que maduremos, que crezcamos, que tomemos esta vida espiritual con madurez, con crecimiento. Avancemos hacia lo que Dios tiene para nosotros, amado. Es Dios quien ha hecho los vasos de ira y es Dios quien ha hecho los vasos de misericordia. Los vasos de ira son los gentiles del mundo, los que no se convierten ni se convertirán al Señor. Pero los vasos de misericordia somos la iglesia, los que estamos escuchando la palabra, los que estamos recibiendo las revelaciones de lo alto. Ninguno de los vasos, ni los de ira, ni los de misericordia, se ha determinado por sí mismo, porque Él nos creó, Dios nos creó. Los vasos de ira están preparados para destrucción. Lamentablemente hay un pueblo que ya está preparado para destrucción, para condenación. Cuando ellos son llamados al llamamiento general, ellos no creerán y tampoco se arrepentirán, porque no tienen la naturaleza de Dios, no tienen la vida de Dios, son los vasos de ira.
Mas los vasos de misericordia, Dios los llama para salvarlos, para darles vida eterna y hacer notoria las riquezas de su gloria. Porque Él, a través de los vasos de misericordia, Él muestra su gloria, muestra su propósito, muestra el llamado, la eternidad, para lo cual ellos son llamados. Entonces tenemos los vasos de misericordia y tenemos los vasos de ira. Todos con un llamado, pero algunos con llamado en general. Los que son con llamamiento general, que son los vasos de ira, ellos no van a recibir la salvación por no creer y ellos siguen su camino hacia la perdición. Pero estamos nosotros, los vasos de misericordia. Los vasos de misericordia que estamos determinados por Dios. Tenemos un llamamiento divino, celestial, del Señor, de lo alto, poderoso. Amén. Nosotros recibiremos la salvación. Seremos despertados por el Espíritu Santo. Hay mucho pueblo de Dios que aún está afuera. Hay mucho pueblo de Dios que aún está en este mundo. Pero va a ir siendo despertado hacia el arrepentimiento y el convertimiento. Con un llamamiento divino. Amén. Entonces entendemos que la salvación es solo para los escogidos. Los que Él llama por medio del Espíritu Santo. Toda salvación, amado, toda salvación que nosotros estamos recibiendo es por poder divino, es por llamamiento divino, es por propósito divino. Y tenemos que darle gracias al Señor, que hemos un día escuchado, que de una o de otra forma creímos. Tal vez algunos han sido llamados con dolor, otros han sido llamados con amor. Pero cualquiera sea tu situación, tú fuiste llamado para la eternidad. Fuiste creado para la eternidad. Nada puede interrumpir el proceso de Dios en ti. Él está trabajando en tu vida para vida eterna. Yo declaro esta palabra en tu vida. Declaro que hay gloria de Dios para ti. Hay caminos preparados para ti. Este llamado es eterno y tómalo en tu espíritu. Mira, no pisotees la sangre de Cristo. Si te has equivocado, pide perdón al Señor. Reconcíliate con tu Dios. El Señor te va a perdonar. Pero no tengas pecados guardados sin confesarlo. Porque el pecado que no es confesado delante de Dios no es perdonado. Y tú necesitas tener una reconciliación con tu llamado, con tu Señor. Cada error que tú cometas, pide perdón al Señor. Pide misericordia por tu vida. Que Él te toque, que Él te llame. Es cierto que hay pueblo de Dios que está afuera, está apartado del Señor, pero no está apartado porque ellos quieren, está apartado porque Dios lo ha determinado así. El libro de Romanos 9, 18 dice, al que quiero endurecer, endurezco. Lo dice la palabra. ¿Y por qué el Señor hace eso con la iglesia? Porque han sido rebeldes con el Señor, han sido soberbios con el Señor, han sido altivos, orgullosos con el Señor. No han venido al arrepentimiento, no se han querido convertir. Aunque han recibido fuertes ataques del enemigo y Dios lo ha permitido en su soberanía, aún así no se han convertido al Señor. No quieren, no tienen intención porque están disfrutando los placeres de este mundo. Pero cuidado, amada iglesia, tenemos un llamado celestial, tenemos un llamado divino. Somos escogidos del Señor, fuimos creados antes de los tiempos de los siglos, en la eternidad. El Padre nos creó para el Hijo, el Padre nos creó para el Hijo. Dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Jesús es el dueño de nuestra vida. Nosotros fuimos engendrados en Él, le pertenecemos a Él. Somos parte de Él. Entra en la plenitud de Cristo. Entra al orden perfecto de Cristo. Que Él pueda gobernar tu vida. Permite que esa gloria descienda sobre ti. Y tú seas un oidor y un hacedor de la palabra. Que se cumpla el propósito eterno en ti. Que se cumpla el llamado, que se cumpla el propósito. Permite que la gracia trabaje en ti. Devuélvete de todo mal camino. La palabra es para que crezca, para que avances. Hay mucho pueblo de Dios que está afuera, que duerme, que no quiere obedecer. Pero esta palabra es un llamado para ti.
Es un llamado a convertirte, a arrepentirte, a entender que ese llamado que Dios te dio viene de arriba de lo alto. Y es para que seas eternamente convertido y salvo. Aprenda a vivir en la gratitud de la palabra, en el gozo de la palabra. Aprenda a vivir en una vida sobrenatural. Aprende a sostenerte por el Espíritu. No por tus ojos, por lo que ven tus ojos. Tú tienes que aprender a ver más allá de lo que ven tus ojos. Tú tienes que aprender a ver en lo sobrenatural. Tú tienes que aprender a ver en lo divino. Que el Señor despierte tu espíritu. Que el Señor te levante. Que el Señor tenga misericordia de ti. El libro de Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien yo tenga misericordia. Y al que quiero endurecer, endurezco. Así lo dice Romanos 9 del 15 al 18. Fuerte palabra, amados. Por eso es importante que seas maduro. Es importante que tomes esta palabra con responsabilidad de tu vida espiritual, tal vez tu vida también ministerial. Muchos pastores duermen, muchos profetas duermen, están descansando. Aquí no hay jubilación, amado. Aquí no hay tiempo de descanso. Aquí estamos llamados a servir. Hay mucho trabajo. La mies es mucha. Los obreros son pocos, dice el Señor. ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están los hombres y las mujeres dispuestas a servirle al Señor? ¿Dónde están los que han recibido el llamado y han obedecido? ¿Dónde están? Levanta tu mano y dile al Señor: heme aquí, Señor. Usa mi vida. Heme aquí, Señor. Aquí estoy yo, a tu servicio. Amada iglesia, levántate. Levántate en obediencia, en propósito, en llamado. Cree a lo que el Espíritu de Dios te ha entregado en esta tarde. No es palabra perdida, no es palabra vacía, es palabra del Espíritu. Tu llamado es celestial y debes responder positivamente a tu llamado celestial. Yo le doy las gracias al Señor por este día que Él ha creado. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad de entregar esta palabra. Una palabra poderosa que va a hacer cambios en ti y te va a transformar para vida eterna. Te dejo esta palabra en tu corazón, en tu espíritu. Este es un llamado al arrepentimiento. Este es un llamado al convertimiento. Este es un llamado a que tú te levantes y entiendas que Dios te llamó para sus propósitos. No para que estés en la banca, no para que estés descansando. Él te llamó para su servicio. Para eso estamos acá, para el servicio de Dios. Gloria al Señor. Bueno, amado, le dejo esta palabra en su espíritu. Me despido en el amor de Cristo Jesús. Seguiré orando por ti para que sigas siendo ministrado. Esta pastora evangelista se despide. Nuestro ministerio de restauración del Espíritu de Dios, se despide de ti. Suscríbete a nuestro canal. Si estás viendo por primera vez nuestro canal, suscríbete y pincha la campanita para que estés recibiendo semana a semana palabra fresca del Espíritu, para que estés siendo alimentado espiritualmente. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar contigo. Y también le doy las gracias a ustedes por estar escuchando y sean bendecidos. El Señor les bendiga. Dios les bendiga. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas yo